Hola amigos, continuamos con nuestro tema de ¿vale la pena creer en Dios? Tercera parte. Creer en Dios, conocer a Dios, amar a Dios. En resumen de lo que venimos diciendo, hemos comentado que Dios se ha revelado, se ha dado a conocer por medio de la Biblia y de Jesús para que podamos creer en Él, conocerle, y que eso significa, según la Biblia, aceptar la oferta de Dios de ser adoptado por Él como hijo y iniciar una relación de amor con Dios, de hijo a padre, de padre a hijo. Eso es lo que significa creer en Dios realmente. Una relación en la que Dios se compromete contigo, en esta vida y en la otra. Una relación de amor, hemos dicho, en la que Dios te ama, Dios te quiere, Dios quiere tu bien, Dios ha prometido no dejarte. Pero una relación en la que también se demanda de nosotros, como hijos, una actitud correcta, ¿no? Con respecto al Dios que es ese Padre y a quien tenemos que obedecer. Y quería matizar algo del segundo vídeo, porque al mencionar las religiones, pues igual eso puede, no sé si puede generar algo de polémica. Nosotros no queríamos decir, al mencionar otras religiones, que fueran malas o que no aporten nada bueno, no. Lo que queremos decir es que si la religión, cualquiera, la cristiana, la evangélica, que es la nuestra, si la religión nos lleva a un tipo de fe en el que lo que implica esa fe es sencillamente cumplir unos ritos ciertos días y ya está, lo que queremos decir es que, de acuerdo a la Biblia, esa fe se queda corta y no se corresponde con lo que Dios realmente quiere. Lo que Dios quiere y lo que Dios ofrece es adoptarnos como hijos para iniciar una relación personal con Él. Y si cualquier religión, incluida la nuestra, no nos lleva a esa relación personal con Él de 24 horas, está equivocándose, porque no es lo que Dios ha dicho que Él quiere tener con el ser humano. Hoy, lo que vamos a ver hoy es el por qué el ser humano, tú y yo, nos resistimos a esta oferta de parte de Dios, ¿no? Dios se acerca, Dios se da a conocer, Dios envía a Jesús, nos quiere adoptar, pero nosotros decimos no me interesa. Vamos a ver una posible respuesta a esa pregunta de por qué no nos interesa. Y para ello vamos a buscar en un libro en la Biblia, en el Génesis, donde habla de la creación del ser humano, del origen de la vida, y habla de que todo estaba bien, la relación con Dios estaba bien, el mundo en que vivían los primeros seres creados iba bien, hasta que hubo una decisión incorrecta del ser humano que estropeó todo completamente. Evidentemente, si vamos aquí a Génesis, es un libro que puede prestarse a críticas, dudas, preguntas, porque muchos han dicho que la historia del origen de la vida explicada en la Biblia, o de la historia de Adán y Eva, etc., eso es un cuento, una fábula o parte de la mitología. Y como dijimos en el primer vídeo, bueno, nosotros no podemos contestar a todas esas preguntas ni hacer una defensa, pero hay gente que lo hace muy bien. Por ejemplo, el autor de este libro, John Lennox, este libro se titula Disparando contra Dios, pero hay otros, por ejemplo, como el de Ha enterrado la ciencia a Dios. Y bueno, este conocido nuestro, inglés, es profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford y catedrático de matemáticas y filosofía de la ciencia en el Green Templeton College. Y también es profesor de fe y ciencia en el Oxford Center for Christian Apologetics. Él participa en debates en YouTube y en conferencias hablando con los padres del ateísmo moderno como Richard Dawkins y otros. Así que si alguien tiene interés en ese tipo de reflexión, de investigación, le recomendamos que pueda
Podemos conseguirte nosotros estos libros, o en YouTube, si pones allí John Lennox, vas a ver información acerca de todo esto. Volviendo al Génesis, al origen, Génesis es el principio, es el origen, y en la Biblia encontramos que se nos describe el primer tiempo, vamos a decir, cuando Dios crea al ser humano, como un tiempo perfecto, algo que era bueno, donde dice que Dios bendijo, Génesis 1:28, Dios bendijo a Adán y Eva y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla. Bueno, como diciendo esto, mira, esto es todo para vosotros, sois los administradores, podéis disfrutar. Dice Génesis 1:31 que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Cuando habla de Adán y Eva dice que estaban desnudos y no tenían vergüenza, porque era una etapa de inocencia, de que no había maldad. Pero, como hemos dicho, bueno, antes de ir a Génesis 3, que es lo que iba a decir ahora, hay en esos primeros textos de la Biblia una cosa que llama la atención, porque es verdad que Dios les dice a Adán y Eva que pueden comer de todo, que todo es para ellos, que lo administren, que lo disfruten, pero es verdad que hay una cosita ahí rara, extraña, donde dice que pueden comer de todo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ahí queda eso. Como algo que, oye, puedes hacer todo lo que quieras menos eso, ¿no? Y pasamos al capítulo 3 de Génesis, donde se nos explica esa decisión que hemos mencionado antes, en la que el ser humano, representado en Adán y Eva, la pifia. O sea, toman una decisión absolutamente incorrecta, donde en la que ahí aparece el mal y se estropea la relación con Dios, la relación entre ellos, empieza el sufrimiento en el mundo, la tierra está maldita, hay enfermedad, hay muerte, etcétera, etcétera. A partir de esa decisión, vamos a analizar un poquito qué es lo que pasó, por qué el ser humano tomó una decisión equivocada que trajo el desastre a la humanidad hasta el día de hoy. Dice en Génesis 3, habla de otro personaje misterioso. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿así que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Cosa que era mentira, porque Dios no había dicho eso, pero bueno. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos, conocieron que estaban y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vale. Ahora, ya sé que esto igual piensas, bueno, esto es un cuento, vale. Pero vamos a intentar aprender, sea un cuento o no, vamos a intentar aprender qué es lo que está pasando aquí y que convierte esta escena en el desastre de la humanidad hasta hoy, en el desastre tuyo y mío. Y es que este personaje, la serpiente, habla con Adán y Eva. Dios les había dicho: todo esto es para vosotros, haced lo que queráis, sed felices, llenad la tierra, pero de ese árbol no comáis. Y viene este personaje misterioso, la serpiente, que nosotros en la Biblia entendemos que es el diablo, Satanás, pues el enemigo de Dios, ¿no? Que quiere destruir su obra, y les habla, es otra voz en la cabeza de Adán y Eva, y les propone otra cosa. Dice: mira, es mentira, Dios miente, no moriréis. Al revés, lo que va a pasar es algo buenísimo, y es que cuando comáis de ese fruto prohibido, lo que va a pasar es que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esto sedujo a Adán y Eva. O sea, fijaos que Adán y Eva tenían todo lo que querían para vivir.
una buena relación entre ellos, una buena relación con Dios, eran ricos en un sentido, todo les pertenecía a ellos, pero hay algo que no tenían y que justamente la serpiente viene a ofrecérselo, y es que si desobedecéis a Dios y coméis de ese fruto prohibido, que no es una manzana, por cierto, no lo dice el texto y nunca se dijo, pero la tradición dice que es una manzana, pues si coméis de ese fruto, lo que va a pasar es que vais a saber tanto como Dios, sabiendo el bien del mal, y lo que intuimos ahí, que quiere decir esa tentación tan grande, es que podréis ser vuestros propios dioses, porque sabiendo tanto como Dios no le necesitáis. Esto es una interpretación que nosotros hacemos, ¿vale? Puede estar equivocada, pero nuestra manera de ver este pasaje implica eso, que luego otros versículos en la Biblia nos lo muestran así. Otro texto que nos ayuda a entender esto es uno que encontramos en Isaías 14, donde se habla de un personaje que muchos dicen es el ángel, uno de los ángeles más hermosos creados por Dios, que en un momento dado se giró en contra de Dios y se convirtió en este otro personaje que ahora conocemos como Satanás o el diablo, ¿no? En Isaías 14:12 leemos que este personaje decía en su corazón, en el 13, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fijaos que estas palabras son muy parecidas a las que el diablo les planteó a Adán y Eva. Seréis semejante al Altísimo. Y aquí resulta que vemos a este mismo personaje que dice, subiré hasta el cielo, allí donde está Dios, y levantaré mi trono. Fijaos que esto nos ayuda muy bien a entender de qué estamos hablando. El problema del ser humano y el problema de este personaje, que nosotros entendemos que es el diablo, es que quiere el trono, que en el fondo es una cuestión de poder. ¿Quién está en un trono? En el trono está un rey o un gobernante, el que manda, ¿no? Para entendernos. Así que lo que la serpiente estaba ofreciendo a Adán y Eva era la posibilidad de tener su propio trono, de ser sus propios gobernadores, ¿no? De tener el poder para mandarse sobre sí mismos y no tener por qué hacer caso de lo que Dios les había dicho, pues si coméis de ese fruto moriréis. Y de esta manera fueron convencidos, les interesó la oferta del diablo más que la de Dios, a pesar de que la de Dios les había otorgado pues todo lo que podían tener. Hay otro versículo en el Nuevo Testamento, en Romanos, que lo describe de otra manera, y ya para acabar este tema hoy, y es que dice Romanos 1:28 que, hablando del ser humano en general, que ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Es otra manera de decirlo. Y que como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, pues Dios dijo, bueno, pues sois libres, si que pasáis de mí, pues pasáis de mí y andad en el camino que habéis escogido. Y en ese camino, lo veremos en otro vídeo, se nos describe una cantidad de actitudes negativas del ser humano que son fruto justamente del hecho de no tener en cuenta a Dios. Habla de la envidia, de la avaricia, de la codicia, etcétera, etcétera. Así que lo que vemos, concluyendo, es que en el ser humano está esta tendencia a vivir sin contar con Dios, sin tenerle en cuenta, viviendo de espaldas a Él, sin buscar en la Biblia cuál es su voluntad, su revelación, para hacer y vivir conforme Él dice. Y esa tendencia que tenemos todos es, en definitiva, pues porque es lo que nos permite hacer lo que nosotros queramos. Yo quiero hacer con mi vida lo que me dé la gana. En general es lo que vemos en la sociedad, es una actitud que incluso los bebés tienen, ¿no? O los niños pequeños, o los adolescentes, o los mayores, o en la relación de pareja. A mí tú no me vas a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Pues ya hago yo lo que yo quiero. Por eso es tan difícil aceptar la oferta de amor de Dios, de ser adoptados por Él, porque eso implicaría
necesariamente que Él es el Padre y nosotros los hijos, y los hijos le debemos obediencia. Un modelo de esto es Jesús. Jesús, que es el Hijo de Dios, vino a la tierra y estando aquí, muchas veces Él como hombre dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de mi Padre. Y en ese sentido Él es un modelo para nosotros de lo que implica esa relación padre-hijo con Dios. Y de hecho al final de su vida, cuando va a morir y está allí en el huerto de Getsemaní, sufriendo, anticipándose al dolor, Él ora, le pide a Dios que no quiere morir, no quiero morir, pase de mí esta copa, pero añade después: pero hágase tu voluntad y no la mía, hágase tu voluntad. Él tenía claro que en esa relación padre-hijo, la voluntad de Dios está por encima de la nuestra. Y esta es una parte que nos gusta tanto, por eso no queremos tener que ver mucho con Dios, porque nos va a situar en esa posición de obediencia a Él. En el próximo vídeo veremos que esta decisión del ser humano de pasar de Dios trajo consecuencias desastrosas para la humanidad, porque ahí empezó el sufrimiento y otras consecuencias. Las veremos en el próximo vídeo. Pero también veremos después cuál es la solución que Dios ofrece al ser humano para arreglar ese problema causado por aquella mala decisión. Así que seguiremos en el próximo vídeo.